Hola, bienvenidos a otro nuevo tutorial de Cátedra Paredes. En este caso vamos a analizar cómo debemos hacer los renders de nuestras animaciones. Hacer el render de una animación es un proceso que muchas veces lleva bastante tiempo y para ello debemos ser bastante organizados. Yo tengo acá, por ejemplo, una escena que estoy trabajando. Tengo en este caso dos cámaras, ¿no? Una cámara con un recorrido por esta especie de paisaje y otra cámara con otro recorrido distinto. En Lightwave nosotros vamos a tener que decidir qué nombre ponerle a cada una de esas cámaras para poder hacer dos animaciones distintas con la misma escena, ¿no? Vamos a ver entonces cómo arrancamos. Yo acá voy a mostrar, tengo una cámara que es la de este viewport de la izquierda, que es esta que viene acá, y tengo otra cámara que es la del viewport de la derecha, que va haciendo otra cosa, que es esta que viene volando por allá. Vamos a ponerla ahí, esta otra, ¿no? Estas son entonces las dos cámaras que hay actualmente en la animación, y tenemos que tener en cuenta de que para Lightwave nosotros estamos haciendo un render. No tenemos la posibilidad de setearlo por cámaras, ¿no? Entonces vamos a venir a Render Properties y vamos a ver cómo organizar un render. Lo primero que debemos pensar es que los renders son procesos largos, ¿no? Y en estos procesos largos muchas veces llevan tiempos interrumpidos de render. Lo que rara vez vamos a hacer es renderizar una animación. Lo que solemos hacer es renderizar los cuadros separados, ¿no? O sea, esto es lo que solemos hacer, renderizar frames, ¿no? Estos son nuestros frames. Vamos a verlos acá, que se ven mejor. Y estos van a ser nuestros cuadros, ¿no? En la animación esta, por ejemplo, tenemos esta situación, ¿no? Se ven oscuros porque están en un formato que no lee bien este programa, pero están bien. Y en esta situación vemos que nosotros tenemos los cuadros todos separados, ¿no? Si yo voy avanzando con las flechitas, ¿no? Nos damos cuenta de que están todos los cuadros en un formato de alta calidad, ¿sí? En PSD de 32 bits, y después con otra aplicación los vamos a juntar todos. Pero vamos a ver cómo nos conviene a nosotros distribuir estos renders en distintas carpetas. Primero vamos a decir que existe la posibilidad de exportarlos en formato de animación. Eso sería en el caso de que nosotros estemos totalmente seguros de que nuestra animación es corta y que en un periodo que podemos dejar la máquina trabajando, como 8 horas por ejemplo, va a terminar. Esto aún así no lo recomiendo, ¿sí? Porque es en cierta forma riesgoso. Puede haber un corte de luz, puede acabarse la batería, puede el programa tirar un error, colgarse, ¿no? Tildar por un exceso en instancias, como por ejemplo en este caso la repetición de objetos, puede haber un problema de memoria y un largo etcétera de un montón de cosas que pueden interrumpir el render. En ese caso nosotros no podemos hacer continuar grabando otra animación a partir de donde terminamos y después juntarla, por el hecho de que no es tan fácil primero cerrar el archivo de animación que quedó abierto erróneamente, o sea que no fue terminado de grabar, y por el otro que tampoco es tan sencillo saber exactamente desde qué punto se interrumpió, por qué frame íbamos, y de esa manera poder
continuar y grabar la otra mitad o lo que falte de la animación. Es impráctico básicamente. Por eso no recomendamos Animation, salvo algunos casos muy particulares, ¿no? Acá tenemos la lista entonces de las cosas que va a grabar, ¿no? Vamos a explicar lo del formato de animación para que se sepa, para algunos casos particulares. Primero el formato va a ser QuickTime en el caso de Apple, o puede ser MP4 AVI en el caso de Windows, y vamos a tener el path donde se va a encontrar. Acá en esta carpeta le vamos a decir dónde queremos grabar nuestra animación. Yo lo que recomiendo es hacer una carpeta aparte para previews o animaciones en cualquier lugar del disco del proyecto. Después tenemos el base file name, ¿no? Y acá es donde está el formato de animación propiamente dicho, ¿sí? El file format es, como su nombre lo indica, el formato y no el compresor, ¿sí? El compresor se encuentra acá, ¿no? Entonces entramos acá a estas opciones y vemos que nos va a dar las distintas posibilidades, ¿no? Los distintos seteos. Acá sí va a estar el encoder, ¿no? O sea, el compresor propiamente dicho. Yo recomiendo para la mayoría de estos proyectos que son sencillos, H264 está más que bien. Vamos a hablar más detalladamente de los formatos en otro tutorial, pero sabemos que hay varios. H264 es el más común, digamos, es con el que nosotros vemos YouTube, con el que vemos Netflix, lo que está siempre en el streaming. Es un formato de baja calidad, es altamente comprimido justamente, pero como nosotros no vamos a sacar nuestro producto de máxima calidad y arriesgarnos a grabar un archivo de animation en un render largo, bueno, vamos a tener en cuenta que estos otros, ¿no? Que por ejemplo son 32 bits RGBA, ¿no? O los Apple ProRes, que son como el estándar hoy día en el mercado, son formatos de alta calidad y que no los vamos a sacar de un render directo de un programa, sino que lo que vamos a hacer nosotros es pasar a H264 nuestros previews, y bueno, después en un futuro vamos a ver cómo vamos a juntar los cuadros sueltos en una animación, y en ese caso sí vamos a usar los formatos profesionales. Bien, dejamos entonces acá este formato H264, ¿no? Que es el encoder, como decía, y vamos a activarlo. No lo vamos a dejar activado entonces, y vamos a pasar a los buffers. Los buffers en el 3D van a ser fundamentales. Nuestros renders están compuestos de distintas partes, y acá en Render Properties nosotros tenemos la posibilidad de elegir esos buffers, ¿no? Fijémonos que tenemos Final Render, que es nuestro render final, y acá podemos poner en grabar o no. Por defecto supone que vamos a querer grabarlo siempre, está activado. Y después tenemos el espacio de color, que en mi caso estoy usando lineal, pero les recomiendo que usen el primero, default o super RGB, que son los más comunes. Y después tenemos el nombre del archivo y el formato, ¿no? En este caso yo estoy grabando en Lightweight PSD de 32 bits, ¿no? Acá entonces en la carpeta le vamos a decir dónde lo queremos, y acá es donde vienen estas recomendaciones de ser muy organizados con las carpetas. El formato de salida va a ser uno de los de más alta calidad y menos compresión, que es el PSD de 32 bits. El espacio de color, como les decía, yo en mi caso estoy usando lineal por el tipo de trabajo que estoy haciendo, pero recomiendo mucho que se use el default, que es el más común y que todos los sistemas lo van a ver bien. Y con esto tendríamos acá nuestro render final activo. Ahora vamos a ver qué es esto de los buffers, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir acá un frame de esta animación donde se pueda ver bien esto que quiero mostrar. Ponemos en el viewport en Beeper, quizás que acá está bien. Si nos fijamos en nuestro Beeper, ahí arriba dice Final Render, ¿no? Pero vemos que hay un montón de opciones. Por ejemplo, en las normales.
nos va a mostrar el Beeper las normales, ¿sí?, desde ese punto de vista de la cámara. Por ejemplo, las normales son unos buffers que se usan mucho en la edición, porque a mí me permite hacer una selección por colores, ¿no?, que va a ser muy útil a la hora de componer, después hacer el compositing. Las normales entonces están acá, en los buffers, en Render Properties. Yo en este caso las necesito, les quiero como para poder trabajar sobre las laterales de estos hexágonos, y quiero las normales, ¿no? Y así, acá estarían y tienen que estar activas acá. No solamente tienen que estar activadas para ser renderizadas, sino también en output para ser grabadas, ¿no?, que nos grabe los frames. Entonces para ello vamos a venir acá y vamos a hablar un poquito de esta estructura de las carpetas que mencionaba. Vamos a tener una carpeta para nuestro proyecto, ¿sí?, y dentro de esa carpeta, subcarpetas donde van a estar los frames de, en este caso, los distintos buffers, ¿no? Lightwave va a hacer todo el render a la vez, ¿no?, y va a ir grabando los cuadros separados, como es en este caso, ¿no? Yo voy a tener los cuadros separados. En este caso es el RGB, no, la luminosidad, y estoy viendo este tipo de animaciones, si se quiere, o sea, son cuadros sueltos, ¿no?, que van a estar todos dentro de mi mismo proyecto. En este caso el proyecto se llama NIM2, que es el nombre de la cámara, ¿no? Es el nombre justamente de la animación. La misma escena tiene varias cámaras, ¿no? Entonces aquí estarían los frames que estoy sacando de un mismo render, porque lo que no tiene sentido es hacer un render, grabar el RGB y después decir, uy, tendría que hacer las normales, ¿no? Bueno, si yo quiero hacer esto, las normales, y no las hice en su momento, tengo que hacer el render de nuevo, o sea, y no grabar el RGB, o grabarlo y no usarlo, y grabar las normales. Entonces me conviene hacer todo a la vez, ¿no? Conviene saber, o al menos grabar cuadros que, bueno, por ahí después esos buffers no los necesito, ¿no? Esto es más profesional, más para compositing. Ustedes procuren tener simplemente activados el final render, pero no tiene sentido hacer después las cosas. Bueno, acá vemos que en general tenemos el range type, que es cómo va a distribuir. Tenemos single, que es obviamente individualmente, arbitrario, que va saltando arbitrariamente, random, elige muestreos, digamos, de una animación al azar, se usa bastante, ¿sí? Y después por keyframe, que va a ir saltando de keyframe en keyframe, o sea, va a ir saltando, ahora lo muestro, en cada uno de los keyframes, en cada uno de esos puntos importantes de la animación que nosotros le fuimos marcando a Lightwave. Bien, vamos a ver entonces Final Render. Estamos viendo, digamos, todos los buffers juntos, o sea, el render completo y final. Y yo voy a tener la posibilidad de hacer, por ejemplo, muestreos en frame step de a 10, de a 5 o de a lo que necesite en realidad, de frames entre un paso y otro. Hay animaciones que son muy largas, que duran minutos incluso. Entonces, para tener una idea de la variación, por ejemplo, de la calidad, se hacen estos muestreos donde va saltando, digamos, los pasos que yo le doy acá, ¿no? Le vamos a poner Start Frame 1 y End Frame 374, porque es el caso de esta animación, pero acá va la animación de principio a fin, ¿no? Y esto es importante porque si a mí se me quedó, por ejemplo, en un cuadro por X motivo, al cuadro 100, acá puedo poner 101 y continuar entonces desde el 101 en adelante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso. Yo supongamos que llegué hasta acá, mi render llegó hasta acá, hasta este cuadro, o a este, ¿no? Se cortó la luz, pasó algún problema, se tildó el Lightwave y un montón de vicisitudes que nos pueden interrumpir el render, o simplemente al otro día me tenía que levantar, usar la computadora, detengo el render y después a la noche siguiente continúo poniendo simplemente mi start frame a partir de el punto en que dejé, ¿no? Lo importante de esto, y valga la aclaración, es no tocar nada de
la escena, ¿sí? Nosotros nuestra escena la vamos a guardar, ¿sí? Hacemos save as, ¿no? Y guardamos nuestra escena como tal nombre, ¿no? Por ejemplo, la mía tiene esto, tiene versión 007. Yo ya sé que esa es la versión que estoy renderizando. Después puedo hacer un save as y grabar una 08 y seguir trabajando sobre otra escena, porque a veces este proceso puede tardar días. Yo tengo que asegurarme de mantener la escena siempre igual. Bueno, supongamos entonces que me quedé ahí, ¿no? En el cuadro 57 y acá simplemente continúo poniendo 58 y mi render va a arrancar de aquí en más. Yo simplemente ahora vengo acá a render scene y cuando pongo render scene arranca desde ese cuadro en adelante, ¿no? Otra vez el ejemplo de la noche, que es muy común, lo dejo y a la otra noche veo hasta dónde llegó, detengo y vuelvo a repetir el procedimiento. Ahí me voy a ir encontrando con los cuadros nuevos que va a haber hecho Lightwave, tanto en el buffer de Final Render, que es donde grabamos en nuestro RGBA, como los otros buffers que haya elegido, ¿no? Que, como les digo, esto quizás es un poco avanzado en este nivel, pero hay que tenerlo en cuenta de que a la hora de hacer los frames, nosotros necesitamos tener en cuenta eso, que los buffers se graban junto con el render, si no hay que hacer todo de nuevo, hay que volver a renderizar y es el mismo tiempo, ¿no? Bueno, tengo entonces acá mis carpetas organizadas con un nombre, anim2 en este caso, y estas subcarpetas donde estaría guardando los buffers, ¿no? El RGBA, ¿no? Es donde va a estar el render final propiamente dicho, y de acá, por ejemplo, tengo las normales, ¿no? Reflection, Refraction y un montón de buffers más que me pueden servir o no, ¿sí? Insisto, esto se usa más para compositing, ¿no? Pero en las animaciones a nivel profesional, ¿no? Y uno mismo va aprendiendo. Siempre están retocadas, siempre están trabajadas esas animaciones y la forma de trabajar los canales alfa, digamos, de esas animaciones vendrían a ser estos buffers justamente. Una última consideración y muy importante es, por ejemplo, yo tengo esta cámara y esta otra. Son dos cámaras las que tengo. Lightwave sí va a guardar las condiciones de render para toda la escena y no para cada cámara en particular. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, en un viewport tengo una cámara y en el otro viewport otra. Pero acá tengo un solo nombre, ¿sí? De file name, o sea, un solo nombre para el archivo y está grabando todo en un mismo lugar. Si yo termino de hacer el render, por ejemplo, me va a reemplazar cuando vuelva a renderizar los cuadros, los va a sobreescribir. Yo voy a perder los cuadros anteriores que hice. Si cambio de cámara, pienso, bueno, ya terminé una cámara, ahora cambio de cámara y hago el render de la otra. ¿Sí? Si yo no cambio los nombres acá y las carpetas también que yo recomiendo, me va a reescribir los otros archivos que rendericé previamente. Y es un dato no menor, entonces, porque podemos llegar a perder todo el render que hicimos. Bueno, espero que haya quedado claro este tema de cómo organizar un render por frames y en el caso de los que están más avanzados que vayan entendiendo cómo funcionan los buffers para luego hacer el compositing.